Bueno, ya hablamos de la biografía de Chocano, ahora vamos a hablar del estilo y de algunas de las obras de Chocano, ¿no? Y vamos a hablar de la obra más importante que tiene él. Chocano utiliza un estilo americano y nacionalista, ¿no? Él creía que algo que no se había incluido, y hay algo que concuerda el realismo con el modernismo, es la idea de nación. Y no solamente la idea de nación, sino que al indígena no se le ha incluido dentro del proyecto de nación. Por eso le elogia mucho el carácter nacional con la idea del indio, ¿correcto? Su visión es paisajista, utiliza un estilo paisajista, ¿no? Destaca mucho los Andes peruanos, la selva peruana, la costa peruana, las regiones del Perú. Mezcla raza e historia, ¿no es cierto? Es muy importante eso. Acento épico porque hace poesía épica a partir del territorio nacional y es musical eufónico, ¿no? Porque de alguna manera va a utilizar mucho lo que son las rimas, las métricas, ¿no? ¿Cuáles son las obras de Chocano? Yo te he dicho que Chocano se destaca por ser poeta, pero también escribió teatro y también escribió algunos cuentos, algunos manifiestos, algunos ensayos, ¿correcto? Por ejemplo, en poesía que destaca Alma Médica. Fiat Lux, por ejemplo, utiliza latinismos, ¿no? Oro de las Indias, Azares, Selva Virgen, El Dorado y Las Andas, por ejemplo, ¿no? Ahí están, sus poemarios. En teatro tenemos a Temidor, tenemos a Los Conquistadores, y en prosa tenemos El Libre de Impresión, que habla pues de su incursión, por ejemplo, en las ideas políticas y en su, en su condición de prisionero, ¿no? El alma de Voltaire, ¿no? Y Memorias, ¿correcto? Muy importante. Vamos a hablar de la obra más importante que tiene José Santos Chocano, Alma América, ¿correcto? Alma América es publicada en 1906. En ella se registra nuestra historia, geografía, gran variedad de versos con la lectura tradicional, pero con una mirada puesta en el futuro. ¿Dónde más podemos encontrar la idea de nación? ¿Dónde más podemos encontrar una identidad si no es en la historia de nuestra propia nación, ¿no? Se notan los cóndores, las vicuñas, pero también a Pizarro y la tapada limeña, de estirpe española, motivos costumbristas, panorama de Lima, los Andes y la selva. O sea, es básicamente como un poemario, así como las tradiciones de Ricardo Palma que registran las etapas históricas del Perú, ¿no? Lo que hace Chocano es, a partir de la poesía, registrar los sentires, las identidades y la geografía del Perú, pero a partir de la poesía, ¿correcto? Chocano nacionalista. De su verso surge el ámbito de la peronidad y el sentimiento propio y original, ¿correcto? Uno de sus poemarios, uno de sus poemas, digamos, importantes, ¿no? En el poemario Alma América, es el poema Blasón. Blasón. Profesor, ¿qué cosa es blasón? Blasón es un término español que significa escudo familiar, ¿no? Y en este poema Chocano dice: soy el cantor de América, autóctona y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Se dan cuenta que está presentándose ahí la musicalidad, la rítmica, ¿correcto? La métrica también. Dice: cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal, dice, ¿no? Mi fantasía viene de un abolengo moro, los Andes son de plata, pero el león de oro. Y las dos castas fundo con épico fragor, dice, ¿no? La sangre es española, pero incaico es el latido. Y de no haber sido poeta, tal vez hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. En este poema Blasón, no solamente se destaca las castas, o de alguna manera el origen que tiene José Santos Chocano dentro de su ámbito identitario peruano, sino también habla de esta mezcolanza entre lo español y lo indígena, ¿no? Por eso es que Chocano plantea la idea de que no podemos pensar en una nación purista, no podemos pensar en una nación aristocrática o elitista, debemos pensar en una nación llena de mezclas,
Debemos pensar en una nación que tiene estas dos condiciones, ¿no es cierto?, tanto españolas como indígenas, y tratar de alguna manera, ¿por qué no?, amistar estas dos vertientes que por siempre dentro de la propia historia del Perú han estado en esta controversia, ¿correcto?, en este choque, ¿no? Hay que tratar de unir esas dos condiciones y aceptar nuestras diferencias como nación, ¿correcto? Y finalmente tenemos a Ventura García Calderón. Vamos a hablar de Ventura García Calderón en su aspecto prosista, ¿correcto? Ventura García Calderón es otro de los integrantes de la generación arielista o de la generación del 900. Él va a nacer en París en 1886 y va a morir en 1959 también en París, ¿no? Ventura García Calderón utiliza una prosa elegante y limpia, es el mejor cuentista del modernismo dentro del Perú y, digamos, realiza una dinámica verbal y remembranzas nacionales, ¿correcto? Entre sus obras más importantes encontramos a La venganza del cóndor, encontramos Dolorosa y desnuda realidad, Cuentos peruanos, ¿no?, Color de Song, ¿no?, o Color de la sangre, Virajes rentas americanas, Danger Temor o Peligro de muerte y Los mejores cuentos americanos, ¿no? Pero Ventura García Calderón no solamente se destaca por su visión elitista, ¿no?, sino se destaca también por esta idea de que el indígena, ¿no es cierto?, en algún momento puede rebelarse contra el abuso del patrón, contra el abuso del gamonal. O sea que la idea de la cual manifestaba Clorinda Matuturna en el Ave sin Nido es una idea que va a recorrer desde ese momento toda la literatura peruana. La idea de que el indio sea incluido dentro de ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el cuento La venganza del cóndor? Nos manifiesta que el capitán González, uno de los personajes principales del cuento, tenía como sirviente a un humilde indio, ¿correcto?, a quien castigaba cruelmente con su látigo con puño de oro. Un día el capitán González tenía que viajar urgentemente a Huaraz y ordenó de mala manera al sirviente indígena que le ensillara un caballo. El humilde indio fue a cumplir inmediatamente la orden de su abusivo patrón y no regresó nunca. El capitán mandó a buscar al asustado indio en todo el puerto. Al no poder localizarlo, se marchó solo sin poder ocultar su inmensa cólera. 2 horas después se marchó el capitán González. El narrador García Calderón, porque es el propio narrador, ¿no es cierto?, ensilló su mula con la finalidad de proseguir su viaje. García Calderón se encontró en el camino con el indio sirviente que había desaparecido en el puerto. Este se ofreció como su guía. Después de recorrer ambos un largo camino de la sierra, el humilde indio le dijo que lo esperara. Y se fue rápidamente. Transcurrieron los minutos y de pronto sonó en la montaña un poderoso ruido. Algo rodó desde lo alto. Inmediatamente a 15 metros de García Calderón atravesó un majestuoso vuelo oblicuo de cóndores. Entonces observó una masa oscura que arrojaba sangre por todos lados y a rodar iba dando botes, haciendo vasta bulla y levantando mucho polvo. Allá abajo devoraban los cóndores a la cosa caída. Al poco rato apareció el indio sorpresivamente el indio, ¿no?, ante los ojos de García Calderón. El indio explicó a García Calderón que a veces los atrevidos cóndores rozan con el ala el hombro del viajero. Entonces este rodaba desde lo alto. García pensó que tal vez existía un pacto diabólico entre los cóndores y los indios, maltratados para vengarse de los abusos excesivos de sus patrones, ¿no? Y es por eso que el cuento se llama La venganza del cóndor, ¿no? Porque ante el no protagonismo o ante la no sublevación de los indígenas al ser maltratados por sus patrones, los animales de los Andes, los cóndores, ¿no es cierto?, son los que se vengan por los indígenas. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa ha sido la clase el día de hoy. Para que no te vayas, ¿no es cierto?, sin ninguna duda,
¿no? Es importante recordar que a esta generación del modernismo peruano también se le llama generación arielista o generación del 900, ¿no? ¿Qué cosa vas a hacer para, digamos, como tarea? Primero, lo que vas a hacer es pegar 3 cuentos del poemario Alma América de Jorge Santos Chocano. Vas a pegar el cuento La venganza del cóndor de Ventura García Calderón y vas a ilustrar el tema con los personajes de la generación del 900, ¿correcto? Espero haberte ayudado en esta edición del curso de literatura y ya nos vemos la próxima semana para la siguiente clase. Nos vemos, chicos, se cuidan, chao, chao.